Aquella noche, soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Volví a tener 10 años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. No pronuncio su nombre, él sí, el mío, me llama Isabel, Isabelita. Me dice que el hombre que monta a una mujer es dueño de sus secretos. Yo aún no soy una mujer, pero no se lo digo. Aunque Serrano sabe, ¿cómo no va a saber si mis desazones maritales se hallan en boca de todos? Tras cada línea hay una historia por descubrir. Alguien que se empeñó en escribir para contar, para compartir, para ser leído y para ganar dinero. Es Carlos Ruiz Zafón, uno de los escritores más reconocidos de nuestro país. Es el autor español más leído en el mundo tras Cervantes. Ha sido traducido a más de 40 idiomas y sabe lo que significa estar semana tras semana en lo más alto de la lista de los más vendidos. Como ocurre con El laberinto de los espíritus, su última obra, un homenaje al oficio de escribir, ese que aprendió, nos cuenta, siendo lector de esos metros de novelas que en su casa actuaban de elemento decorativo. Yo nunca tuve uno de esos éxitos de la noche a la mañana, de estas cosas que pasan, patapum, ¿no? Apareces y desapareces. Ha venido un poco gradual por el sistema del boca a boca en España y en el resto de países del mundo. Poco a poco ha ido calando en los lectores, en libreros, en periodistas. Pero el éxito se mide en Zafón en millones de lectores y eso lo ha convertido en una máquina de bestseller, en una marca, en un negocio seguro para un gigante como Planeta. Y yo mido el éxito más en la medida en que los libros permanecen mucho tiempo ahí. Y para mí esa es una medida más de éxito que no el éxito ese que se puede medir del primer mes, ¿no? De los 2 primeros meses de publicación. Pero ¿qué es lo que hace un libro conectar de este modo con los lectores? Soledad Calán ha pasado por todas las facetas del mundo editorial. Lectora, correctora, editora, columnista. Lleva años impartiendo talleres de escritura y ha publicado ya 2 novelas. El diablo en el cuerpo, sobre la agitada y sexual vida de Isabel II, le mantiene la sonrisa en los labios. Vivo para escribir, no escribo para vivir. Y creo que eso es lo que hace un escritor, o creo que ese es el planteamiento de un escritor. Desde un punto de vista económico, te diría que en España es un verdadero ejercicio de ficción vivir de la literatura o vivir de la escritura. Y sería utopía si hablásemos de poesía. Solo un puñado de románticos se atreve a publicar este género que ha ido abandonando paulatinamente las estanterías de las librerías y ha sido arrinconado por las grandes editoriales. La isla de Siltolá es una excepción. Se creó en 2009 para dar salida a la gran cantidad de jóvenes poetas que no encontraban cómo publicar y hoy tiene más de 300 fondos y librería propia. Esto en el fondo es todo un sueño en el que se está despierto. Yo quiero hacer lo que me hubiera gustado que hicieran los demás por mí. Yo vivo en el Olimpo que soñaron los dioses. No todos los escribas habrían muerto. El 22 de junio de 1911, Billy cumplía 13 años. Esta es la historia de un canalla. El proceso no es fácil. En España se publican en torno a los 80.000 títulos al año. Demasiados en un país en el que el 40% de la población reconoce no leer jamás un libro. Esto dicen muchos editores, que hace muchos años que lo dicen, ¿no? Que se publica demasiado, que hay demasiado material. Es cierto, se escribe muchísimo. El problema es quién tiene la clave para decir lo que se publica y lo que no se publica. Se publica, creo que demasiado, se publica muchísimo. Realmente es una gran cantidad de títulos. Lo que pasa es que si uno piensa de esos 80.000 títulos, cuántos realmente llegan al circuito comercial, nos daremos cuenta que hay una gran cantidad de títulos que se pierden por el camino. Y eso que no se publica todo lo que llega a las editoriales. Cientos de miles de originales no logran ver una imprenta. Por ejemplo, en la editorial Algaida del Grupo Anaya llegan unos 2.000 al año. Publican en torno a 30 o 40 libros e incluyen ahí los de autores contratados y pedidos. No hay cabida para todos. El escritor novel tiene que plantearse objetivos en consonancia con lo que es su propia trayectoria y su propia obra, ¿no? Quizás no hay que empezar
desde arriba. Hay muchos aficionados en este mundo de la literatura, hay mucho valiente, mucha persona que decide enviar un manuscrito sin la más mínima calidad a un editor. El común de los mortales, como podríamos decir, pues es alguien que tiene que autopublicarse muchas veces, o que si no te autopublicas tienes que ir enviando el manuscrito a una editorial, a otra editorial. La criba ya es importante. Una vez que pasa, el camino no es menos duro. El proceso creativo depende de cada escritor y de cada obra, pero difícilmente lo compensan las retribuciones por su venta. Hagamos cuentas. Si un libro cuesta 10 euros, uno se lleva el autor, si no tiene agente literario, claro. Otro, la imprenta. 6, el distribuidor y el librero. Y 2, para el editor. Así que, ¿cuántos libros tiene que vender el escritor para que pueda vivir de ellos? Hay libros de poesía que se hace una tirada pequeña, una tirada de 500 ejemplares, y el compromiso con el autor pues puede ser que los derechos de autor de esa primera edición pues sean un número de ejemplares. Hay otros casos que puede haber adelantos o puede haber el 10% de derechos. Vivir de un 10% de derechos de autor en una edición normal y de un 6% en edición de bolsillo es imposible. Es extraordinariamente difícil, pero como poderse se puede. Lo que ocurre es que es una profesión difícil, complicada, y las estadísticas, pues digamos, no favorecen a quienes adoptan la literatura como profesión. Esa estadística subraya que son pocos los afortunados, los llamados a ese Olimpo de escritores que cobran por ello, porque ya, por no haber, no hay ni adelantos por trabajo. Los anticipos ya han quedado reducidos a autores consagradísimos, firmas potentísimas y para de contar. Lo demás es, aunque lleves 3 libros en una editorial, publicados en esa editorial, escribe el cuarto y hablamos. Sí pagamos adelanto, o sea, yo creo que el autor debe cobrar un adelanto por su obra, ¿no? Lo que sí yo creo que se han racionalizado. Hubo un momento que las cantidades eran muy altas. Ahora nosotros venimos a pagar pues el 80% de las ventas del libro anterior. Por lo tanto, las cuentas no salen, solo cuadran en casos contados y sonados. Para la mayoría, las charlas, las conferencias, los artículos se convierten en su modo de vida. Soledad Galán nos lleva a uno de sus talleres en los que comparte experiencias con sus alumnos. Hoy habla de su diablo en el cuerpo. Esto es una novela. Tú escribes una historia y no estás pensando en si eso, porque el distribuidor hace una preventa con respecto a las librerías. ¿Qué sucede con eso? Que claro, tienes que ofrecérsela para que él sepa dónde encasillarla. Al final no está pagado el encontrar a alguien que crea en ti. Y no es sencillo. Incluso a Zafón le dieron calabazas con La sombra del viento. Montones de personas del mundo de la edición, personas informadas, personas con mucha experiencia en la industria editorial española me decían, bueno, este libro es una pena, es imposible vender un libro como este en España. El editor tiene mucho peso y tiene mucha palabra. El editor tiene que decir, esto es literatura y esto no es literatura. Yo entiendo el éxito como el éxito comercial, me estoy refiriendo al éxito comercial, ¿no? Luego ya el éxito literario esa es otra liga. En ese difícil equilibrio se mueven las letras y sus creadores, a caballo entre las grandes promociones y campañas publicitarias para lanzar algunos títulos y en la pelea por encontrar una esquinita en una librería de esas que escasean cada vez más. Y entre medias, con un ojo en Internet, en la piratería y en lo que se avecina. A pesar de todo, hay negocio, seguro que no para todos, pero quizás eso siempre ha sido así.